Hola, mi amigo querido. Mira, el Apocalipsis habla de plagas que caerán en un futuro muy cercano. Cuando yo era niño, oía hablar de las plagas. Imaginaba a la gente clamando de dolor por causa de las úlceras y las llagas malignas y pestilentes. Los mares y los ríos convertidos en sangre, el sol calentando 7 veces más, en fin, un cuadro pavoroso. Esa noche, después que oí hablar de las plagas, yo casi no podía dormir. Me preguntaba cómo podría Dios hacer eso con los seres humanos. ¿Cómo era posible que un Dios tan bueno le causara tanto sufrimiento a sus hijos? Me llevó años entender que lo que va a suceder durante las plagas es nada más que el resultado de la terquedad humana, de la rebeldía humana que rechazó llamados y más llamados de parte de Dios y nunca se rindió, nunca se entregó, nunca quiso aceptar. El libro de Apocalipsis, cuando era niño, pues me daba miedo. Lo veía lleno de monstruos y de cosas horribles, pero el tiempo fue pasando, yo crecí, fui a la Facultad de Teología y allí comencé a entender muchas de las cosas que tienen que ver con el mensaje más maravilloso de la Biblia, que es el mensaje del Evangelio que está descrito en el libro de Apocalipsis. Bueno, esta semana estudiaremos las 7 últimas plagas. Se las llama últimas porque ocurren en el momento final de la historia de la tierra. Estas plagas son distintas de las plagas de las 7 trompetas que cubren todo el periodo de la era cristiana. Las plagas descritas en las 7 trompetas se ejecutan mientras todavía hay tiempo de gracia, mientras todavía se predica el Evangelio, hay intercesión. Durante la caída de las plagas de la trompeta se combinan la misericordia, el llamado a los pecadores. El propósito de estas plagas de las trompetas es conducir a los enemigos del pueblo de Dios al arrepentimiento. Por otro lado, las 7 últimas plagas ya se derraman justo antes de la segunda venida. Estas plagas caen sobre aquellos que, como el faraón, a lo largo de la historia endurecieron su corazón contra el amor redentor de Dios y no se arrepintieron. Pues la ira divina es el justo juicio de Dios sobre las decisiones equivocadas que la gente tomó, y los perdidos finalmente cosecharán las consecuencias de sus propias decisiones. Juan describe a estas plagas de la siguiente manera. Voy a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las trompetas de las copas de la ira de Dios. Ahora, mi amigo querido, no voy a tentar explicar en detalle lo que cada plaga significa. Ese no es el propósito del libro de Apocalipsis. Lo que queda claro es que los hombres rebeldes que se endurecieron contra Dios a pesar de los constantes llamados, pues esos hombres finalmente recibirán las consecuencias de su triste decisión. Apocalipsis describe a las últimas plagas de la siguiente manera. La primera plaga, en el versículo 2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Quiénes son los que tendrán la marca de la bestia? Aquellos que pues rechazaron la verdad bíblica, no quisieron aceptarla, leyeron lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pero dijeron no, entonces ellos serán víctimas de la primera plaga. La segunda plaga, en el versículo 3, está descrito así. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser viviente que había en el mar. Tercera plaga, versículo 4, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Cuarta plaga, versículo 8.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Observa que en este caso, Dios se manifiesta como superior a su creación. Sin embargo, los seres humanos no lo adoran ni le dan gloria. Quinta plaga. Está descrita en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mira que esa expresión se repite una y otra vez. Sufren los hombres como resultado de lo que viene, pero no se arrepienten de sus malas obras. Parece que ellos han llegado al punto del no retorno. Puede suceder lo que suceda, ellos ya no tienen conciencia de que hay un Dios al cual ellos tienen que regresar. La sexta plaga estudiaremos más adelante. La séptima plaga, los versículos 17 al 21 dicen: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Este ya está hecho es interesante porque ya estamos al fin ya de la historia de este mundo. Ya está hecho. Sigo leyendo. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad, ¿de qué gran ciudad está hablando aquí? De Babilonia, porque en el contexto se está hablando de Babilonia. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Ahora, mi amigo, ¿te puedes imaginar el cataclismo que arrasará este planeta cuando sucedan todas estas cosas? Por cierto, si partimos de la base de que el Apocalipsis es un libro de símbolos, muchos de estos acontecimientos de las plagas podrían ser simbólicos, pero es bueno recordar que cuando San Juan emplea la expresión semejante a o la palabra como, se está refiriendo a símbolos. Pero cuando habla de las plagas, no usa esas expresiones semejante a o como. He leído el texto relativo a las plagas tal como está en las Escrituras, porque, como ya dije, mi mayor preocupación no consiste en poner énfasis en las tragedias que se aproximan. Yo sé que hay muchos estudiantes del Apocalipsis que se deleitan y quieren saber qué es lo que significa la úlcera y qué es lo que significa el granizo y cuántos pesa un talento y qué significa el número de gramos del talento. En fin, yo no sé, yo no soy un estudiante de Apocalipsis de esa manera. Yo trato de no perder el hilo central del Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no voy a dar énfasis en las tragedias que se aproximan. Pero voy a intentar que medites en la solemnidad de los momentos que estamos viviendo. Las Escrituras están a disposición de quien las quiera consultar, pero yo te pregunto, ¿cuántos leen la Biblia hoy? Los seres humanos de nuestros días no prefieren consultar los horóscopos, los médiums espiritistas, la numerología, las cartas astrales, pero no la Biblia. Pero querido, el tiempo es corto. Dios está esperando hace ya mucho tiempo. Estamos muy cerca de los acontecimientos finales. San Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el capítulo 15 de Apocalipsis, o sea, antes de describir las plagas en el capítulo 16, encontramos al pueblo de Dios victorioso. Es un pueblo fiel, un pueblo obediente a lo que Dios ha escrito en su palabra. Ese pueblo ya ha sido sellado por Dios en el capítulo 15, porque el sellamiento sucede en el capítulo 14. Ahora ese pueblo, el pueblo de Dios, está protegido de las últimas plagas. La descripción de todo eso empieza ya en el capítulo 7. Allí Juan dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol ninguno. Esos vientos son las destrucciones finales que se aproximan. Sigo leyendo. Vi también otro ángel que subía desde donde nace el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora yo te hago una pregunta: ¿por qué los ángeles no deben darle rienda suelta a la destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente? Es obvio, el sello de Dios será su protección. Las plagas no tocarán a los sellados. Recuerda que la primera plaga cae sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen, no sobre los que tenían el sello de Dios. En estos días, querido, Dios está llamando a sus hijos, quiere poner su sello en cada ser humano para identificarlo y protegerlo de las plagas en el día cuando la ira de Dios se desatará sobre la tierra. Volvamos ahora a la 6ª plaga, que no la hemos comentado para nada. Apocalipsis 16, 12 al 16 dice a la letra: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, aquí no se habla del río Éufrates literal. Recuérdate que estamos en un libro simbólico. Ese río Éufrates debe simbolizar alguna cosa. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, mi amigo querido, el hecho de que en hebreo la palabra Armagedón tenga cierto parecido con monte de Megido, indujo a muchos intérpretes de las Escrituras a concentrar su atención en el Medio Oriente como la posible ubicación de la última batalla de los siglos. Y ahora, si a esto le añadimos que los países de esa región del mundo están constantemente en guerra, pues es fácil creer que allí, en el Medio Oriente, podría desarrollarse una gran batalla literal de proporciones mundiales entre Oriente y Occidente. Pero si no perdemos el hilo del conflicto universal que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, descubriremos que la gran batalla del Armagedón no es una guerra literal con implicaciones políticas, sino una guerra espiritual de consecuencias eternas. Hay un enemigo que está tratando de desestabilizar el gobierno divino. Atacó a Dios en los cielos. Perdió la batalla y fue expulsado junto con una tercera parte de los ángeles que consiguió engañar. Después se presentó en el jardín del Edén y engañó a Adán y a Eva. Logró que ellos dudaran del amor de Dios
consiguió que las criaturas desviaran la adoración de Dios hacia sí mismas o hacia el propio enemigo y desvirtuó la palabra de Dios. Aparentemente había ganado la victoria, pero no contaba con el plan de salvación, según el cual Jesús vendría a este mundo para redimir a los seres humanos, para restaurar en ellos el carácter de Dios que el pecado había desfigurado. El conflicto entre Dios y Lucifer se prolongó a lo largo de los siglos y llegó hasta la iglesia cristiana. El diablo persiguió a la iglesia de Dios por medio de Herodes y de los emperadores romanos. Y cuando se convenció de que ese método no daba resultados, cambió de estrategia y comenzó a mezclar las verdades de la Biblia con las tradiciones paganas. De esta manera penetraron en la iglesia cristiana doctrinas que nunca tuvieron fundamento en las Escrituras. Después el enemigo usó esa iglesia ya mezclada de verdad con error. Esa iglesia que en el Apocalipsis es descrita también como Babilonia. El diablo usó esa iglesia contaminada con el virus del paganismo para perseguir a los fieles que se atrevían a adorar al Dios único y verdadero y obedecer su palabra. Esa persecución, de manera así real, vívida, duró 1260 años. La Edad Media prácticamente, al final de los cuales la estrategia del enemigo cambió de nuevo. Esta vez suscitó el racionalismo ateo con la intención de hacer desaparecer toda forma de religión. Como consecuencia de esto surgió la teoría de la evolución como posible explicación del origen de la vida. El diablo trató de destruir la Biblia ordenando quemar miles de ejemplares de ella en las plazas públicas y condenando a muerte a todos los que la estudiaban. Pero el enemigo no contó con el hecho de que durante la persecución el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios siempre se fortalece. En nuestros días, el enemigo está aplicando una estrategia que posiblemente sea la que más resultados le dé: el secularismo. Quiere decir, un cristianismo vestido de mundanalidad, la nueva era, el espiritismo y el cristianismo no comprometido. Dios dejó de ser el Dios personal para transformarse en una mera energía, una linda canción o un adhesivo que se coloca en la ventanilla trasera del auto. Pero para muchos no es Dios, el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que merece adoración y obediencia. Los hombres afirman que creen en Dios, pero no se comprometen con Él. Viven como si Dios no existiera. Formulan sus propias reglas y establecen su propio código de conducta moral, pero se llaman cristianos. Oh, querido, la gran batalla del Armagedón no tiene nada que ver con algún conflicto político entre Oriente y Occidente por causa del petróleo de esa región. El Armagedón es la última batalla entre el bien y el mal, y se está librando en este momento en el corazón de cada ser humano. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Estás de un lado o del otro. Esta batalla no es con cañones ni bombas, es una batalla de ideas. Dios reclama para sí la adoración y la obediencia, y el enemigo exige que la obediencia y la adoración le pertenecen a él. Entonces, si el enemigo no puede lograr que los hombres lo adoren a él, dirige la adoración y la obediencia a cualquier cosa, a cualquier criatura u objeto, menos a Dios. Apocalipsis 16 habla de los reyes de la tierra con sus ejércitos congregados para librar la gran batalla. Apocalipsis 16:14 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. En profecía las aguas simbolizan a las personas, a las multitudes. O sea, que al derramar el ángel la sexta plaga, la multitud va a retirar su apoyo al poder religioso falso. Las aguas se secarán. Pero también vemos que aparecen 3 espíritus inmundos semejantes a ranas para congregar a los reyes del mundo entero para la gran batalla. ¿Qué clase de reunión es esta? ¿De qué manera está congregando el enemigo sus ejércitos para la batalla final?
Primero debemos recordar que el Cordero también está reuniendo a sus redimidos para la gran batalla. Ya vimos eso en el comentario de la semana pasada. Pero esta semana vemos que el enemigo de Dios también está congregando a sus súbditos en el Armagedón. Y lo hace mediante un falso triple mensaje con 3 espíritus inmundos. ¿Quiénes son esos 3 espíritus inmundos? Son mensajes, son enseñanzas, son filosofías de vida que se oponen a las principales enseñanzas de los 3 mensajes angélicos verdaderos. Primer mensaje: adora cualquier cosa menos a Dios, aunque creas que estás adorando a Dios. Segundo mensaje: las almas no mueren, son inmortales, son eternas, se reencarnan y siguen viviendo como espíritus incorpóreos. Ese es el segundo mensaje inmundo. Y tercero: no obedezcas la palabra de Dios, no le des importancia a sus mandamientos, porque todo eso ya acabó cuando Cristo murió. Este es el cuadro general. El mundo se está preparando para el fin del gran conflicto universal. El mal terminará definitivamente, pero antes de que todo termine, el diablo hará lo imposible para arruinar la mayor cantidad de vidas. Y para ello empleará sus herramientas favoritas: el engaño, el disfraz, la seducción. Y cuando eso no le dé resultados, pues la persecución. Por eso hoy más que nunca el pueblo de Dios tiene que estar advertido. El pueblo de Dios tiene que volver los ojos a la palabra de Dios. Tenemos que revisar nuestra conducta cristiana. ¿Hasta qué punto soy cristiano de verdad o soy cristiano nominal? Que Dios nos bendiga en esta meditación personal que cada uno tiene que hacer.